no había platicado el tema del domicilio. ¿Qué es el domicilio, jóvenes? En una forma sencilla, voy a hacer esta aclaración. Vean, no es lo mismo domicilio que vecindad que residencia, son tres cosas distintas. El concepto domicilio va apegado, o sea, las tres van apegadas a una circunscripción territorial, es decir, un espacio geográfico. Pero el domicilio propiamente está apegado a la circunscripción departamental, es decir, el departamento, ¿verdad? Entonces, al fin de cuentas, viene siendo un atributo de la persona por la permanencia para ejercer sus derechos y obligaciones en un determinado lugar. Lo que sucede es que tenemos que comprender que independientemente, aunque estemos en distintos municipios, pero siempre en el mismo departamento, nuestro domicilio va a ser de ese departamento, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que en este caso usted, su residencia se encuentre en el municipio de Misco, pero ustedes están trabajando en el municipio de Guatemala y en el municipio de Santa Catarina Pinula, por ejemplo, ¿no? Entonces, los tres son del departamento de Guatemala. Por tal motivo, su domicilio, que es la circunscripción departamental, es el departamento, perdón, de Guatemala. Y vamos a ir analizando algunos artículos para ir comprendiendo este concepto. El artículo 32 nos establece una pequeña definición legal de lo que es domicilio y se reconoce y se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Ok, vamos a esto. Lo que tenemos que tener claro es que no es precisamente lo mismo domicilio que vecindad que residencia. Son tres conceptos, aunque van apegados al ámbito territorial de una persona, son tres conceptos distintos. Ya hemos visto entonces, hemos determinado que el domicilio es la circunscripción departamental, es el departamento. ¿Cuál es esa presunción de permanencia? El artículo 33 del Código Civil nos hace ver esta definición. La permanencia por la residencia continua durante un año en un determinado lugar. Cesa la presunción si se comprueba que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte. Puede suceder, por ejemplo, vean jóvenes, algunos compañeros están en este caso, por ejemplo, algunos están trabajando de forma temporal, ¿verdad? Por ejemplo, en el Tribunal Supremo Electoral en este momento, o en alguna entidad del Estado, o en una entidad privada, pero estén de forma temporal, ¿verdad? Y por X o Y motivo los envían al departamento del Petén, al departamento de Escuintla, por ejemplo, de forma, en este caso, temporal. Esa sería en ese caso, ¿verdad? En este caso, no una ánimo de permanencia, sino una cuestión accidental. Entonces, ahí no se presume el ánimo de permanencia, porque son aspectos muy propios ya en un sentido voluntario o laboral. Entonces, en el cual únicamente están cumpliendo una función transitoria, ¿no? Luego, también en este caso están las clases de domicilio. Vamos a ir viendo cada una de ellas, ir platicando y analizándola a qué se refiere. Puede suceder que tengan un domicilio múltiple o alternativo, es decir, que en este caso su domicilio se encuentra en dos departamentos o más distintos. Vamos a ver lo que dice el artículo 34. Si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, ¿cómo puede suceder? Por ejemplo, hay personas que viven en Escuintla, ese es su lugar de residencia, en este caso su domicilio es el departamento de Escuintla, pero vienen a trabajar a Guatemala y están de lunes a viernes en Guatemala y regresan sábado por la tarde a su residencia en el departamento de Escuintla. Entonces, la persona vive alternativamente en dos domicilios, en el domicilio de Guatemala, o sea, el departamento de Guatemala, y en el domicilio de Escuintla, en este caso el departamento de Escuintla. Entonces, ¿qué sucede cuando se dan estas situaciones? Porque aquí ya no es algo accidental, sino ya se considera algo permanente. Es muy distinto el trabajo, en este caso temporal, ya es un trabajo permanente donde en un lugar tengo mi vivienda, en un departamento y en otro departamento tengo mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se considera domiciliada en
cualquiera de ellos. Por ejemplo, hay personas que en este caso, miren, por ejemplo, viven en Retaule, ¿verdad? Por ejemplo, y por X o Y motivo, ahí en esta parte donde está unido Retauleo con Quetzaltenango, trabajan en Quetzaltenango, ¿verdad? O sea, son 2 departamentos distintos, ¿verdad? Pero en este caso viene a formarse 2 domicilios, pero vamos a esto, se consideran domiciliados en cualquiera de ellos, ¿en virtud de qué? En virtud de la permanencia que existe, ¿ya? Ahora bien, vean esto. La siguiente parte de este artículo dice, pero si trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, ese será su domicilio. Por ejemplo, en el caso de la notificación de deuda de luz, por ejemplo. ¿Dónde, a qué caso, a qué relación se tiene? Posiblemente a su lugar de residencia, si ahí tiene su luz y no la pagó por 3 meses. Entonces le notifican en este caso, ¿verdad? De el posible corte de luz. Entonces, este acto sí tiene en una relación especial con un lugar determinado. Porque no le van a notificar, por ejemplo, si él vivía en Escuintla y está trabajando en Guatemala, no le van a notificar que quitar la luz de donde está trabajando en Guatemala, porque no es el lugar en este caso determinado. Le van a notificar de la situación ocurrida en su lugar de residencia en el departamento de Escuintla. Entonces, por tal motivo, para esos casos, el domicilio será el que establezca esa relación con un lugar especial. Por ejemplo, en su lugar de trabajo pueden estar llevando sus cartas, llevando sus documentos, llevando cualquier otro archivo necesario y ese será en este caso una relación especial con ese lugar. Por tal motivo, en ese sentido, ahí será su domicilio, ¿no? Entonces, puede ocurrir, puede ser el caso de ustedes, queridos jóvenes, que su domicilio sea múltiple o alternativo. Veamos otro ejemplo ahorita que vienen las elecciones. Hay personas que han hecho su actualización de datos, ¿verdad? En este caso el Tribunal Supremo Electoral, y por tal motivo van a votar cerca de su lugar de residencia, en el mismo departamento, ¿verdad? Hasta en el mismo municipio, pero no tan alejado, 10, 5 kilómetros cercano a su lugar de residencia. Bueno, vamos a esto. Hay personas que no, hay personas que en este caso, por cuestiones ya familiares, pues su familia vive en otro departamento del interior de la república y nunca han actualizado datos porque prefieren ir a votar, ¿verdad? A donde vive su familia, al departamento donde es su familia. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, ocurre que esta persona sí tiene domicilio múltiple o también llamado alternativo, porque pues, sus actividades cotidianas las realiza en un departamento y las otras ya más familiares es en otro departamento distinto. Entiéndase que estamos hablando de domicilio cuando hay distinto departamento. No es lo mismo que, por ejemplo, yo vivo en Villanueva y voy a trabajar a Guatemala. Al fin de cuentas, el departamento es el mismo. Lo que estamos cambiando es de municipio. El domicilio alternativo múltiple es cuando se cambia de departamento. Ahí sí es muy distinto. Pero si es en el mismo departamento, ¿verdad? San Miguel Petapa, Villanueva, Mixco, es el mismo departamento, por tal motivo es el mismo domicilio. Por eso es que ustedes han visto, por ejemplo, en algunas demandas aparece con domicilio en el departamento de Escuintla, con domicilio en el departamento de Guatemala porque está domiciliado, o sea, su circunscripción territorial en base a su departamento, a su domicilio, es precisamente ese lugar, ese departamento, ¿no? ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Ok, continúo entonces. El siguiente, ya vamos a ir viendo algunos. Vean, este es interesante. Por ejemplo, la doctrina le llama el del vagabundo, ¿verdad? El artículo 35 del Código Civil establece que la persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliar en el lugar donde se encuentra. Bueno, la doctrina le llaman del vagabundo porque es fácil analizar a una persona sin una propiedad que se encuentra desposeída en la calle. ¿Dónde se le va a notificar? ¿Cuál es su domicilio? Donde esté, ¿verdad? O sea, puede ser que hoy esté en la ciudad de Guatemala y mañana pasado termina en Amatitlán, después sigue y termina en Escuintla,
y sigue su camino, llega hasta Reu, sigue su camino, llega hasta Shela y algunas otras. O sea, ¿dónde va a estar? Donde se encuentre. Por eso es que ahí será su domicilio. Ahora bien, es también entendido que puede suceder el caso que no necesariamente sea que alternativa que la persona va de un lugar a otro, no. Lo que sucede es que no tiene una residencia propia y entonces en tal sentido alquila. Entonces, puede suceder aquellos que alquilan, en por ejemplo, este año alquilaron en Guatemala, Guatemala, y el otro año, puede ser que les salga un trabajo a alguno de ellos y se van a alquilar a El Petén. Entonces, no tiene residencia habitual. Así como hace algunos meses está en Guatemala, después está, por ejemplo, en Petén, después está en Cobán. Vean, yo tengo un ejemplo de eso. Precisamente un amigo de la familia, bueno, realmente es amigo de la familia de mi esposa, es amigo del hermano de mi esposa, muy amigo de ellos. Es más, en este caso, yo soy vagabundo, dice Sergio. Es más, por ejemplo, cuando yo lo conocí, mi esposa me lo presentó como a su hermano. O sea, le tiene el cariño, ¿verdad? Le tiene el cariño porque es la misma edad de su hermano, pero, crecieron juntos con su hermano, fueron amigos, vivió con doña con mi suegra, ¿verdad? Y, mi suegra lo crió como casi como hijo también. Entonces, pues, este muchacho, cuando yo bueno, señor ya, ya tiene como 20 años más que yo. Ay, a mí ya me dicen señor, yo no me siento señor todavía, tengo 37, ya no me todavía no me siento señor, le soy bien sincero, ¿verdad? Todavía me dicen señor. Ustedes, por ejemplo, pueden tener hasta menos edad que yo, y ya algunos que estoy dando clase tienen 18, tienen 17, tienen 16 o 19. Yo para ustedes ya soy señor, pero yo todavía no me siento señor, lo estoy viendo. Para yo siempre le he dicho señor a él, me lleva como 20 años. Eh, mi esposa me lo presentó como su amigo, ¿verdad? Perdón, como su hermano. Que a fin de cuentas era amigo de su hermano. Y este señor, toda su vida, desde que yo lo conocí la primera vez, ha tenido, la verdad es que no sé, ninguna residencia habitual, ¿verdad? Él ha trabajado toda su vida en ventas, toda su vida en ventas, ¿verdad? Entonces, así como un mes lo ven viviendo en Escuintla, otro mes lo ven viviendo en Petén, otro mes lo ven viviendo en Cobán, ¿verdad? Otro en Shela, y así. Así ha vivido toda su vida desde que lo conozco. Es más, hubo un tiempo en que trabajó en un buen lugar de ventas, se fue a vivir a Nicaragua, o después vivió en Honduras, vivió también en Salvador un par de semanas. Entonces, no tiene residencia habitual, ¿verdad? Hace poco, hace unos años, hace como un año, vivía ahí con la familia de mi esposa. Él tiene su cuarto ahí, o sea, se imagínense esa amistad tiene. Ni modo, pues en este caso lo vieron como niños, o sea, con mi cuñado eran amigos, pero eran más que amigos como hermanos. Entonces estuvo viviendo un tiempo porque estaba trabajando aquí en Guatemala, entonces pues saludó a mi suegra y le dijo, bueno, oye, suegra, bueno, no le dijo, suegra, pues no es, en este caso regresa no la trata como su mamá, pero casi como su mamá, ¿verdad? Entonces regresó a vivir ahí nuevamente, es un gusto a veces cada vez que lo miramos, porque a veces lo pasa un año y 2 años no lo miro. La verdad es que a esas personas es que se enfoca. ¿Por qué? Vean, para que me comprendan, en este caso, a él, él tiene en este caso la particularidad de que al lugar donde va a residir, saca una tarjeta de crédito. ¿Va? Va a Coan, saca una tarjeta de crédito. Va a Escuintla, saca una tarjeta de crédito. Entonces, en cada lugar tiene un lugar donde nos notifican, o sea, su domicilio. Entonces, lo interesante de todo, o sea, se cancela la tarjeta, ¿no? Entonces, ya son cosas de cada uno, o sea, cosas de la familia, de cosas de cada persona individual. Entonces, no se tiene domiciliar en ningún lado. Al lugar, ¿a dónde se les notifica? A donde se les encuentre. Lo que sucede es que la rutina le llama el vagabundo porque el vagabundo no tiene residencia, ¿verdad? Pero puede suceder. Así que como decía su compañero ahí, no tiene, pues yo soy un vagabundo, dice su compañero, o sea, pues no sé, en lo que trabaja va de un departamento a otro posiblemente, ¿verdad? Pero si en dado caso, si tiene usted donde regresar con su familia, su esposa o su mamá, esa será su residencia. O sea, este artículo se enfoca precisamente en aquel que no tiene un lugar determinado, ¿verdad? Pero si usted va de viaje 15 días, vive allá, luego regresa,
Usted podría ser más un alternativo. Kevin, Sí, bienvenido. buenas noches, compañero, buenas noches, licenciado. La consulta es si es por un trabajo que uno viaja, me imagino que el trabajo también tiene una sede central Sí, donde ya circulan sus datos y a dónde lo mueven, a qué sede lo circulan y demás. ¿Eso no sí. podría funcionar ya en un tema legal, ya como Sí, sí, domicilio? ese de por sí, ahí en este caso, ahí podría, por ejemplo, si usted, por ejemplo, tiene su casa en el departamento de Guatemala, su trabajo está en el departamento de Guatemala, pero por X o Y motivo tiene que andar en el país, en el interior de la república, o sea, usted se le puede notificar en su casa de habitación o en su trabajo. Al fin de cuentas, ahí sería más un domicilio alternativo, ¿verdad? Porque si la sede del trabajo está en un departamento distinto al donde tiene usted su residencia, ahí sería alternativo. Y si la tiene en el mismo departamento, pues se entiende que domicilia en el departamento de Guatemala comúnmente. Pues lo que pasa es que yo insisto en el tema del vagabundo es porque realmente no tiene. Por ejemplo, este muchacho que les cuento, eh, Jaime, miren, se llama Jaime, yo toda la vida le he dicho Chito, ¿verdad? Sí, es famoso Chito. Eh, Él no tiene casa, él no tiene casa. O sea, él a donde lo mandan, él alquila una casa. Vive un año, vive 6 meses, vive. Lo más que yo creo que ha tardado es como 3, 4 años en un lugar, ¿verdad? Entonces, y siempre lo molestamos. Si usted va a dejar cada mujer en cada departamento, ¿verdad? Pero no, la verdad es que ha sido muy enamorado y creo que no se va a casar, ¿verdad? Ha sido muy enamorado toda la vida. Eh, entonces voy a esto. En esas personas sí se enfoca porque no tienen un lugar, o sea, él no tiene una casa como tal. ¿No? Entonces, a veces les pueden notificar, así como en el Petén le pueden notificar en Nicaragua, pues él no tiene una casa, la verdad. Seleni, Muy buenas buenas noches. noches, licenciado. Y para los que están en condición de calle, entonces, ¿cómo lo clasificaría? Porque ahí, Del uno vagabundo, es ahí sí es vagabundo. claro, claro, Ajá, ahí sí es claro del vagabundo, porque en este caso, quien está en la calle, donde usted los encuentra, los puede notificar, ¿verdad? gracias. Con todo gusto. Igual que Kevin. Si tiene alguna duda, pues con todo gusto. Nuevamente. Bueno, vamos a esto. Entonces, entendidos estos dos, la verdad es que lo que quiero que comprendan, más de ver las clasificaciones, en este caso clases de domicilio, es entender que cuando hablamos de domicilio, es la circunscripción departamental, es el departamento, ¿verdad? Si por alguna razón es el mismo municipio dentro del departamento, no cambian su domicilio. Pero si nos vamos a otro departamento, ahí sí cambiamos domicilio, ¿verdad? Y es entendido también que debe haber un plazo. Ahí vimos el artículo anterior que al menos un año, o sea, voluntariamente un año, ¿no? Las siguientes clases de domicilio, por ejemplo, es la legal, de la persona jurídica, contractual, electivo y especial. Vamos con el legal, ¿verdad? En este caso, imagínense ustedes, queridos jóvenes, si fuera muy directo, en un sentido de un documento, de una notificación, precisamente que afecte, por ejemplo, vean el legal, el dispuesto por la ley, ¿no? Ahí sí es el que la ley le determine, ¿verdad? Generalmente el dispuesto por la ley se va a enfocar en el voluntario, en donde ustedes han fincado su domicilio, ¿no? El de la persona jurídica. Después de terminar, por ejemplo, los atributos de la persona individual, vamos a analizar a la persona jurídica. Es decir, vamos a ir viendo la otra rama de la persona. Entonces, el de la persona jurídica generalmente se establece por una decisión colectiva, donde va a fijar ahí su sede, ¿no? Su sede donde va a ser su domicilio, donde esté su sede, por ejemplo, ¿no? Y el contractual electivo o especial es el que es establecido en los contratos. Por ejemplo, cualquier tipo de contrato, compra-venta, contrato laboral. Ustedes vean, por ejemplo, miren, yo siempre les digo cuando toco este tema, para todos los que estamos trabajando, para todos los que estamos trabajando, es esencial tener copia de nuestro contrato, ¿no? Yo les he dicho siempre, miren, el contrato oral solo en algunos casos, en este caso, y es bien marcado el Código Laboral, al establecer que únicamente, por ejemplo, por servicios domésticos, por servicios en este caso que no excedan de 60 días o que no excedan de 100 quetzales. De lo contrario, todo contrato debe ser por escrito. Y les recomiendo, solo cierro este punto con esto,
tengamos copia de nuestros contratos, todos. Miren, en algún momento vamos a necesitarlo, ¿verdad? En algún momento vamos a necesitarlo. Y cuando nos despiden o nos damos por despedidos injustamente, generalmente, como ya la empresa ya no nos requiere o salimos, ¿no?, de la empresa porque nos están cambiando las condiciones laborales, es muy poco probable que nos den en ese momento el contrato. Mejor cuando estamos de buena manera con la empresa, pidamos nuestro contrato, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, es una base fundamental, si en dado caso, cuando ya va a ser después la liquidación, en este caso, y la indemnización, ahí sí sería importante determinar si realmente cumplieron o no con el mismo. Entonces, la verdad es que les digo, en ese sentido, tenemos que tener copia de nuestro contrato. Cualquier empleador está obligado a darnos copia de nuestro contrato, de cualquier trabajo que hagamos, no de cualquiera. Por ejemplo, en este caso, hasta trabajos, en este caso, que son de tiempo parcial, por ejemplo, maestros, tienen que tener su contrato por escrito, ¿no? Ahí están las condiciones como tal, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Aquí les hago una pequeña diferencia entre lo que es domicilio, vecindad o residencia. Vean, domicilio, circunscripción departamental. Vecindad, circunscripción municipal. ¿De dónde, de ahí donde viene? De dónde sos vecino, ¿no? ¿De qué municipio sos vecino? Que es la circunscripción municipal. Y residencia, precisamente el lugar de habitación. Lo que pasa es que si ustedes ven los tres son circunscripciones territoriales. Pero cuando hablamos jurídicamente, ¿eh?, los tres son distintos. Hagamos un ejemplo, nada más un ejemplo sencillo. Vamos de atrás para adelante o de adelante para atrás, como ustedes quieran. Empecemos, por ejemplo, de residencia. Una residencia, Segunda Avenida, 10-21, zona 4, Colonia La Florida, ¿verdad? Del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, ¿verdad? Entonces, vamos a ir dividiendo de este ejemplo que les coloqué. El lugar de residencia sería la Segunda Avenida, 10-24, ¿verdad? Zona 4, Colonia La Florida. Hasta ahí terminaría el lugar de residencia. Luego, la circunscripción municipal sería del municipio de Guatemala. Y la circunscripción departamental, que sería el domicilio, del el departamento de Guatemala, ¿no? Entonces, ahí dividimos, según la ley, la residencia, la vecindad y el domicilio. Hagámoslo ahora de adelante para atrás, como ustedes quieran. Con domicilio en el departamento de Guatemala, del municipio de Guatemala, con lugar de habitación en la Segunda Avenida 10-24, zona 4 de la colonia La Florida, ¿no? Entonces, vamos dividiendo. O sea, si ustedes lo ven, por ejemplo, ustedes le preguntan a alguien que no está estudiando Derecho, mañana si quieren hagan, ¿verdad? Mira, ¿cuál es tu domicilio? ¿Y para qué se quiere saber dónde vivo? No, ¿cuál es tu domicilio? Ustedes saben que lo que le están preguntando es de qué departamento, en dónde está afincado su domicilio. Bueno, ¿cuál es tu vecindad? ¿Y para qué quieres ser? O sea, vamos a esto. Si no están estudiando derecho, para ellos el domicilio es lo mismo que la residencia. Ahí está la equivocación. Y la vecindad solo se enfoca en el tema del municipio. Y se enfocan en el tema del municipio los que tuvimos cédula, ¿no? Los que tuvieron DPI, olvídense de conocer el tema del municipio, porque tal vez solo donde viven. Porque el tema de la circunscripción municipal es muy enfocado en personas de nuestra edad que tuvimos cédula, ¿verdad? La mayoría de ustedes, queridos jóvenes, que están jóvenes, en realidad, que no tuvieron cédula, sino que de una vez tuvieron su DPI, en este caso, vean la parte de atrás de su DPI, ¿verdad? Muchos de ustedes puede ser que ahí aparezca vecindad y ni habían visto de dónde, ¿no? Puede ser vecindad Guatemala, Misco, Villanueva, depende de dónde sacaron su DPI, pues, ¿no? Pero lo que sucede es que como ese tema de vecindad está muy enraizado de la última en este caso, ¿verdad? Sí, correcto, dice Kevin, la vecindad la confunden mucho con la colonia Barrio, sí, tiene toda la razón, también eso lo he observado. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, estaba muy enraizado, nosotros que tuvimos cédula, en dónde fuimos a sacar la cédula, ¿verdad? ¿A qué municipalidad, de qué municipio fuimos a sacar la cédula? A mí, miren, Javier Aguilar, que en paz descanse, mi gran amigo, siempre me decía algo y se burlaba de mí por algo que yo le conté. Cuando yo iba a sacar mi cédula por primera vez,
cumpliendo mis 18 años, yo no sé por qué me entró a mí la cosa, situación ahí sí que pura, eh, tal vez inmadurez mía, que yo quería tener cédula de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? No sé por qué razón, ¿verdad? Y yo seguía en eso, yo no vivía en la ciudad de Guatemala. Mi residencia en este caso está en el municipio de Misco, pero yo quería tener cédula de Guatemala, ¿verdad? Y sacar mi cédula en la MUNI de Guatemala. Mi madrina en algún momento vivió en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y me da su dirección, ¿verdad? Doy esa dirección y con esa dirección voy a hacer mi cédula, ¿verdad? Cosa mía, ¿verdad? Yo quería ser de la ciudad, así, y siempre, yo no, en algún momento se lo conté a Javier y se burlaba de mí, pues se mataba de la risa de que yo había sacado, que yo quería ser de la ciudad, que había sacado mi cédula en la ciudad. Eh, la verdad es que hubiera sido mejor en la cédula ir en Misco, o sea, iban menos vecinos, en este caso yo fui vecino como 1.800.000, creo que era mi número de cédula. Por ejemplo, el de mi esposa era como 100.000, 160.000, algo así. Entonces creo que ha sido mejor en mixto, pero bueno, ya cosas que ya pasaron de moda, les cuento, pero digo, cuando ya llegan estos temas, de ahí es donde me siento ya señor, ¿no? Mientras tanto no, porque muchos de ustedes en este caso no tuvieron cédula de vecindad. Por ejemplo, le decía a mi hermano va a tener, tiene casi la edad de ustedes, mi hermano tiene 23 años, va a cumplir este año. Le dije en alguna oportunidad del famoso cassette, ¿verdad? Los que tienen mi edad, los que tienen más edad mía, de la edad, y toda la vida, pero ¿qué es el cassette, no? Alguna vez le tuve que enseñar el cassette, porque no parece que no sabía que era un cassette, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues los que vimos esa época dorada, ¿no? De utilizar un lapicero para enrollar el cassette, sabemos qué es eso. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Vamos a la personería. Este es otro tema bien interesante, la representación legal. Vean, ¿qué sucede? En algún momento de nuestra vida vamos a requerir que nos podamos identificar legalmente, ¿verdad? Y representar legalmente a través de un tercero, que va enfocado mucho en cuando no podemos o no queremos que se nos no podemos o no queremos interactuar en un acto jurídico. Este tema lo tocaba mucho el semestre pasado en Introducción al Derecho 1 y también lo vi en Ciencia Política, con el tema del poder, el famoso poder. Y en Introducción al Derecho 1, por ejemplo, con el tema del mandato, que es a donde se enfoca este tema. Voy a ir dentro de esos dos puntos para ir analizando. Vamos a con el tema de por qué se confunde la representación legal, que es famosa llamada mandato, con la palabra poder. Lo que ocurre, y por ejemplo, ustedes han dicho, dame una carta poder, por ejemplo, ¿verdad? O dame un poder. Lo que sucede es que en otras legislaciones muy cercanas a la nuestra, entiéndase México, Estados Unidos, utilizan precisamente esa palabra, poder, para designar esa representación legal en favor de un tercero. En nuestro país ha habido una confusión apoyada por el lugar público, el registro público, donde se registran los famosos mandatos. Lo que ocurre es que, por ejemplo, no es lo mismo en nuestro país hablar de una carta poder que un mandato, ¿verdad? Al final de cuentas, un poder o una carta poder es únicamente una autorización legalizada por un notario, nada más. Es un documento privado, el cual la persona firma. Por ejemplo, ustedes, ahí están enfrente de su cuaderno, están haciendo sus anotaciones y de repente, bueno, ¿saben qué? Firmen. Yo voy a legalizar, hacer una legalización de esa firma. Luego les pido que vuelvan a firmar, porque está de su puño y letra, yo legalizo. ¿Qué estoy legalizando? Que están firmando, que ustedes son los que están firmando. Ese es una legalización. A fin de cuentas, ese es un documento privado. El contenido del mismo no lo conozco. Yo lo que legalizo es la firma. Lo que sucede es que, por ejemplo, se ha confundido con el famoso carta poder o poder para dar unas ciertas autorizaciones a las personas individuales para representar a otro. Pero en realidad es muy limitada la representación que se puede hacer porque únicamente estamos dando un documento privado donde se autoriza a ciertos actos, los cuales en ocasiones ni siquiera podríamos ser mayor
por realmente situaciones jurídicas. ¿Por qué? Vamos con una carta de poder al banco y queremos abrir una cuenta en nombre de un tercero, no se puede. El banco nos pide un mandato. Vamos al banco a querer que, a cambiar, por ejemplo, sacar el dinero de una cuenta de otra persona con una carta de autorización, no se puede, un mandato. Eh, por ejemplo, ¿dónde he visto donde es factible, por ejemplo, las famosas autorizaciones? Por ejemplo, para sacar un vehículo del país, no está mi nombre. Por ejemplo, yo no soy el propietario del vehículo y no está mi nombre. Un documento, una carta de autorización donde puedo sacar del país el vehículo. Ahí sí. Sí, Kevin. Buenas noches. Sí, solo contribuir con esa situación, licenciado, de que la Por carta favor, de por favor, poder por favor. para el sacar vehículo del país la han solicitado en varias ocasiones, pero en una ocasión me solicitaron la carta de poder para poder brindarle la renovación de pasaporte a mi nena, Y no, eh, para que mi esposa fuera a recogerlo, pero a la hora de llegar no era carta de poder lo que se necesitaba. era mandato. Exacto, entonces ya había cambiado la Sí, situación, porque el mandato sí ya brinda una autorización mucho más seria que la carta de poder. así es. Lo que sucede es que, por ejemplo, Kevin toca un tema muy interesante, el tema migratorio. Y ya se nos pasó un poquito el tiempo, voy a terminar con este punto y la pregunta de Nancy y ahí termino. Lo que sucede es que, por ejemplo, gracias Nancy, mantenga ahí su mano levantada y te doy la palabra cuando usted va a terminar. Lo que sucede es que, por ejemplo, el tema migratorio ha sido interesante. Por ejemplo, mis abuelos, mi abuela Angelita, que en paz descanse, con mi abuelo tenían varios amigos en El Salvador. Yo creo que, si no me equivoco, era familia de mi abuelo la que vivía en El Salvador y amigos de ellos en El Salvador, mucho a El Salvador. Y como mis padres no podían ir, pues en este caso, antes, con una carta de autorización de los padres, o sea, una carta de autorización firmada, legalizada, podían sacarme a mí, menor de edad, del país, ¿no? Mis abuelos me llevaban allá a El Salvador, me recuerdo muy bien, con una carta de autorización. A fin de cuentas, es un documento privado autorizado, legalizado por notario, realmente solo legalizadas las firmas. En la actualidad, eso ni por dónde pasa, ¿verdad? A un menor de edad, la única autorización en este caso que se puede es por medio de un mandato, ¿verdad? En este caso, que es una autorización que se debe hacer, es una escritura pública autorizada por un notario, ¿no? Nancy, con usted cierro la clase el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Sí, yo, bueno, a mi sobrinita la han sacado con pasaporte, mi hermana, y con mandato de mi cuñado, precisamente hablando de ese tema. Correcto. Y mi papá a mí me extendió un mandato, porque lo mismo, a mí me habían extendido una carta poder para que yo hiciera un montón de trámites en su nombre. Y al ver que no se podía solo con eso, me tuvo que hacer un mandato. Pero sí son documentos completamente diferentes, Sí. porque lo otro es solo así como muy superficial, digo yo. Una Eh, carta que posiblemente hasta su papá pudo haber hecho y solo firma y la legaliza la firma del notario, nada más, Hasta el ¿verdad? precio cambia. El mandato. Sí, sí, lástima que no sabía yo no me buscaron a mí. No, la verdad es que, por ejemplo, en el tema del mandato, la verdad es que aparte de hacer la escritura pública hay que registrarlo. Y ahí voy a terminar con este punto, ahí es donde comienza la confusión. Lo que sucede es que hay un registro público que es del Archivo General de Protocolos que se llama Registro Electrónico de Poderes del Archivo General de Protocolos. De ahí comienza la confusión. ¿Por qué llamarle poder si la ley le denomina mandato? Y tiene una explicación lógica. Lo que sucede es que recordemos que tiene que tener una uniformidad a nivel general del derecho. Entonces, si lo colocábamos únicamente en mandatos, se enfocaba en nuestro país, pero también hay personas que vivieron en otros países que mandan autorizaciones a Guatemala, que se protocolizan y luego se registran para que esos mandatos, o sea, esos poderes, surtan efectos en Guatemala y puedan representar a alguien en el extranjero, a alguien acá. Entonces, por esa razón es que se comprende ese aspecto, ¿verdad? Pero con todo gusto yo lo sigo explicando en la siguiente clase, que sería no esta semana que viene, sino la siguiente, creo que es el 28. Estamos en contacto. Yo este día espero, si no termino ese día, porque todavía nos falta un poco de contenido, estoy seguro de terminar el jueves antes del examen, ¿verdad? Antes del examen terminar el contenido. Oye, estamos en contacto, jóvenes. Qué gusto haberles saludado. Pues ya no los veo hasta después de elecciones. Como lo decía yo en ciencia política, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es votar. No les digo por quién votar, pero les digo nuestra responsabilidad es votar. Yo lo que sí espero, ¿verdad? Es que nuestro país, pues,
vaya por buen camino, ¿verdad? En este caso, el nuevo gobernante o gobernanta, en este caso se decía hoy llámate, la verdad es que se los digo a veces, escuchar a nuestras autoridades, la verdad es que da risa, ¿no? O sea, un gobernante o gobernante, así, bueno, está bueno, presidente, pero bueno, vamos a esto, que elijamos a quien creamos que va a ser mejor para nuestro país. Yo sinceramente tengo la esperanza de que vamos a ir mejorando poco a poco de estos gobiernos nefastos que han venido, del de Jimmy, del horrible, de todos los que han venido, y ir mejorando en este caso, ¿verdad? Más a futuro, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad, levantémonos temprano, vamos a votar, vamos con nuestras familias, vamos con nuestros hijos a seguir educando democráticamente y esperemos, ¿verdad? Que todo transcurra sin mayor novedad, en paz y que pues en este caso vayamos encaminando mejor nuestro futuro más adelante para nuestro país, ¿no? Estamos en contacto. Licenciado, Un abrazo. disculpe una Ah, sí, pregunta. sí, sí, ¿Le Nancy, puedo dígame. hacer una pregunta, pero es más duda personal? Sí, sí, dale, no te dale. Vaya. ¿Cómo puedo averiguar o dónde puedo averiguar? Me dijeron que era más, que sí se podía dar como un caso, es que no sé cómo explicárselo. En Sí, sí. audiencia de etapa intermedia, Ajá. no se presentó el abogado defensor. Ujú. Es de un caso en el que yo estoy. La cosa es de que yo lo vi más como artimaña del abogado defensor. Ok. Hay algún número de veces que el abogado no se presente? La verdad es que no. O sea, sí, lo que más seguro que presentó es una excusa médica. Una, por eso, ¿no? No, es que Entonces, no presentó nada, le iban a exigir que presentara algo. sí, lo que pasa es que no se presenta, mire, pues por ejemplo, no es necesario que presente un día antes, puede presentarla días antes, el mismo día o posterior, pasan 24 horas. Lo que Hasta puede, 48 horas, creo que me sí, dijo el juez. puede en este caso presentar su excusa por cuestiones médicas y se reprograma la audiencia, ¿no? Se reprograma la audiencia. ¿Cuántas veces lo puede hacer? La verdad es que no, solo que ahí ya el juez contralor diría, bueno, ¿cómo es posible que se esté enfermando tanto? Pues, pero la verdad es que cómo controlar no se puede. Hay veces que en este caso, ahí es donde voy, ¿verdad? Esas son tácticas dilatorias judiciales que son malas prácticas no de la abogacía, ¿verdad? Es donde Pero mire, siempre dice, o sí, sea, yo tengo duda porque, o sea, al final yo cambié también de abogada, pero la abogada sí llegó, pero es abogada de la defensa pública. Entonces, ellos en teoría no, ellos tienen son, que ir. so- Ellos si no, es un ente que si no puede uno, puede el sí, otro. si no fue ahí, por ejemplo, ahí lo que usted puede hacerle es pedirle a su abogada, ¿verdad? Que ejerza la presión y si en este caso un memorial al juez para que, pues, que si es de la defensa pública, porque no fue, pues si es, no es uno, tiene que ir otro, eso sí tiene que ser, ¿verdad? Solo que es que no es posible que no hubiera alguien de la defensa pública ese día, pues, ¿verdad? Pero ahí sí, dile a su abogada, en este caso, de ejercer la presión, ¿verdad? Para que el día que se reprograma la audiencia sí esté presente, ¿verdad? Sino que solicite que se certifique lo conducente, ¿verdad? Ah, esa era mi pregunta, ¿qué era lo que? Porque como cambié de abogada, o sea, por cuestiones que cerraron donde a mí me estaban llevando el caso, cambié de abogada y no le tengo la misma confianza a la abogada que estaba llevando mi caso. Pero sí quería saber qué le podía decir yo a la abogada para que ella lo hiciera, porque si no, me reprogramaron la audiencia hasta el otro año. Sí, así es, lamentablemente. Mire, se tiene que, ahí sí ya está reprogramada, tiene que haberse acabado el otro año, pero si ese día no se da a cabo en este caso, sí solicita que se certifique, que no es posible que no pueda dar de la defensa pública, si para eso están, ¿no? Y estoy seguro que era por otra persona, no fue por usted directamente que no llegó. Hay varias personas ahí en el proceso. Sí, es que no llegó el abogado defensor, ¿verdad? Sí, pues el otro. Yo estoy Ok. en la parte, la parte acusadora. Bueno, qué gusto saludarle. Bueno, un Gracias, placer, queridos licenciado. jóvenes. Buenas noches, que estén muy bien. Feliz Feliz noche. noche, licenciado. Igualmente. Buenas Buenas noches, noches, Feliz Liz. noche, Feliz noche, licenciado. licenciado. Igualmente a todos. Unas Feliz noche, licenciado. buenas noches, nena. O nene, no sé. Ana, gracias.